Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Castellar. Voy a hablarles sobre la línea del tiempo del coach. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha acudido a chamanes, a orientadores, a personas mayores de cada tribu en búsqueda de consejos. De ahí nace los principales o los primeros intentos del humano de algo parecido a lo que hoy conocemos como coach. Históricamente tienen referencia del año 470 Cristo, donde Sócrates, un filósofo ateniense, quien creó un método llamado mayéutica, que consistía en un proceso inductivo a través de preguntas reveladoras con sus discípulos. En estas reuniones se fueron sentando las bases de lo que a posteriori se transformó en lo que conocemos como coach. Más adelante, en los siglos XV y XVI, se empezó a hacer muy común en una popular ciudad húngara llamada Cox el uso de un carruaje. Este carruaje tenía como función transportar a la persona de un lugar a otro. La diferencia de este carruaje con los demás carruajes es que poseía un sistema novedoso de amortiguación, el cual hacía el proceso de traslado de las personas una experiencia única. De esta manera, al llevar de mejor manera y en forma sería como la excelencia en cuanto a transporte en su momento. La palabra de Cox fue transformándose al pasar de ciudad en ciudad. En español se dice coche, en italiano es cochio y en alemán es Kutsche. Este papel del carro de coche, de llevar a una persona de un lugar a otro lugar a través de un transporte de excelencia, se redefinió como coaching, que de alguna manera también transporta a las personas de un lugar a otro, es decir, del lugar donde están a uno donde quieren llegar en cuanto a la mejoría en su calidad de vida. En el siglo XIX, la palabra coach se amplió a otro significado y contexto para marcar un cambio de paradigma en la metodología pedagógica de la enseñanza. Más específicamente, en la Universidad de Cambridge, William Hopkins fue el primer tutor privado que empezó a ganarse la vida con el coaching. Este señor William Hopkins motivó a los estudiantes, más que todo de física y de matemática, a que estudiaran desde el amor a la carrera y aplicaran los conceptos matemáticos en la física y en la astronomía. En 1867 se empezó a utilizar, partiendo de lo que hacía Hopkins, se empezó a utilizar en Inglaterra la palabra coach para referirse a un entrenador en el ámbito de las carreras de bote, más específicamente entre los equipos de la Universidad de Oxford y Cambridge, en el río Thames. El río Thames, sí, en realidad. Eh, si bien es cierto que se usa la palabra coach para referirse a los entrenadores de varios deportes, más que todo el entrenador es un entrenador en cuanto a la enseñanza es unidireccional. El entrenador conoce su trabajo, tiene la experiencia y les muestra el camino a eh, a los atletas. Sin embargo, el coaching va un poco más allá, donde las personas escuchan, el coach escucha de manera activa, sin interrumpir los problemas y posibles soluciones que puede generar la misma persona que está siendo intervenida por el coach. En 1927 a 1932 se inició otro cambio de paradigma, particularmente en el management y las relaciones laborales. El experimento de Hawthorne, Elton Mayo, implementó un programa de entrevistas no autoritarias para que los empleados se vayan desarrollando a sí mismos y así puedan enfrentarse mejor a las exigencias de su trabajo. Durante los años 50, Carl Rogers, el cual influenció mucho al trabajo de Elton Mayo, era una persona mundialmente reconocida como precursor en el coaching que conocemos hoy. Este desarrolló técnicas de personal counseling, es decir, consejería de personal, que dieron lugar a una nueva psicoterapia no directiva. En esta disciplina se presenta la ausencia de consejo y transferencia. La escucha activa, es decir, sin interrumpir al otro, siempre que el otro esté planteando sus problemas e inquietudes, no mostrar ningún tipo de autoridad, no dirigir la conversación y permanecer imparcial. Tanto en el contexto laboral o personal, los counselors o aconsejadores, o consejeros en realidad,
trataban de ayudar al otro a ayudarse a sí mismo, sin interferir con su propia capacidad de enfrentarse a sus problemas. Es a partir de los años 50 que se empezó a referir a este tipo de entrevistas como coaching. El coaching, de lo que entendemos en lo que pasó en los años 50, se dedica más bien a orientar y no a solucionar los problemas que las personas tienen. Es de potenciar cada una de las habilidades individuales de las personas y así lograr que éste llegue a la solución a los problemas que tiene en su vida. En 1962 nació el Esalen Institute en California, un centro sin ánimo de lucro y de educación alternativa donde se dieron cientos de seminarios y cursos por diferentes profesionales y terapeutas. Debido al movimiento del potencial humano, una multitud de terapeutas enseñaron ahí y promovieron nuevas disciplinas como Fritz Perls, el padre de la terapia Gestalt, Virginia Steir, pionera de la terapia de sistemas familiares, y Paul Watzlawick. Aparte de esto, en nuestros días contamos con la presencia de personas muy capacitadas en el tema del coaching, principalmente Tony Robbins, encargado de tener la batuta actualmente de las nuevas técnicas de coaching profesional, donde se incluyen además de otras técnicas la programación neurolingüística. El coaching es de suma importancia para las empresas y para los profesionales, debido a que potencia cada una de las herramientas y habilidades que tenemos en pro de mejorar nuestro desarrollo personal. Sí, entonces, ¿lo dejo compartir? Aquí. No. Vale, mátale ahí, guarda la paz. Bien, bien, muy bien, nada, pero también